Bien, comenzamos la novena sesión ya de esta octava edición de Literatura y Vino. Y nada, hoy vamos a hablar sobre la literatura dentro de la literatura, los libros dentro de la literatura. Así que nada, comenzamos con Almudena, José y Cristina, cuando queráis. Muy bien, voy a comenzar y he seleccionado textos que tienen que ver con el valor de la literatura, lo que nos aporta a nivel personal. He seleccionado dos libros porque fueron los que me aportaron a nivel personal y lo cuento un poco como experiencia. Voy a comenzar con un tema pues un poco duro, pero yo creo que en el fondo bonito. La bibliotecaria de Auschwitz. En un viaje pues decidí acercarme a Auschwitz y se me quedó una imagen espantosa del museo, de las botitas de unos niños que no me lo podía quitar de la cabeza. Y con un mal sabor de boca, de cuerpo, malestar, cada vez que sonaba Auschwitz era como el horror. Y de repente descubro el libro, La bibliotecaria de Auschwitz. Y la ternura, la luz de esa niña que hace que tengan un motivo de poder sobrevivir, y que de hecho Dita, posteriormente, que sobrevivió, lo cuenta, ¿no? Era lo que con esos pequeños libros que a escondidas compartían, pues les mantuvo ahí. Y es que yo recuerdo las botitas y ahora con otra visión. Es lo que me aportó. Por eso me gustaba compartirlo. Y luego el cuento número 13, cómo nos inspira a escribir la literatura y cómo surgen nuestras palabras, o a veces no literatura. Yo, bueno, no escribo literatura, escribo un poco artículos de comunicación, de estrategias de precio, producto, bueno, en el área de marketing, y es como que te salen solos también. Ahí me ganáis, de verdad, es que yo para la literatura, o sea, me cuesta, es verdad. Esto que no surge espontáneamente, pues a mí me surge en otro ámbito y claro, quería compartiros. Claro. Pues os parece, comienzo. La bibliotecaria recupera la respiración. Aunque hasta que no desaparezcan del barracón, no habrá pasado el peligro. Son serpientes venenosas, pueden revolverse cuando menos te lo esperas. Se estruja los libros contra el cuerpo y por una vez se alegra de no tener un pecho abultado. Sus senos infantiles le permiten acoplarse los libros discretamente. Le duele el brazo de tenerlo en la misma postura durante tanto tiempo. Siente aguijonazos, pero no se atreve a moverse por miedo a que los libros caigan al suelo con estrépito. Para no pensar en el dolor, rememora cómo el azar la llevó al bloque 31. La llegada del transporte que la trajo en diciembre coincidió con los últimos preparativos para una representación teatral de Blancanieves y los 7 enanitos. Era una forma de celebrar Hanukkah, la fiesta que rememora la revuelta de los ejércitos judíos macabeos contra los griegos. Antes del reencuentro de la maná, su madre se encontró con una conocida de Terezín, la señora Tusnovoska, una frutera de Zlín. Resultó una pequeña alegría en medio de tantas penurias. Fue esa agradable mujer, que se había quedado viuda al principio de la guerra, la que explicó que había oído hablar de la existencia de un barracón escuela a donde asistían niños de hasta 13 años. Cuando su madre le dijo que Dita tenía 14, la señora Tusnokova le contó que el director de la escuela había sido perspicaz y había convencido a los alemanes de que necesitaban unas cuantas asistentes para ayudar a mantener el barracón en orden. De esta manera, había empleado a algunos muchachos de 14 a 16 años. Allí pasan lista a cubierto, no se mojan ni pasan este frío cada mañana, no tienen que trabajar todo el día, incluso las raciones de comida son un poco mejores. La señora Turnosvaska, que de todo se enteraba, había sabido que Miriam Edelstein iba a reincorporarse como subdirectora de Freddy Hills. Miriam Edelstein duerme en mi barracón y me conoce. Vamos a hablar con ella. La encontraron caminando apresuradamente por la Langstrasse, la avenida principal del campo que lo atravesaba de punta a punta. Estaba tareada y de mal humor. Las cosas no le habían ido nada bien tras el traslado desde el gueto de Terezín, donde su marido Jakub había sido presidente del Consejo Judío. Nada más llegar, lo habían separado del grupo y lo habían recluido con los presos políticos en Auschwitz I. La señora Turnovska le cantó en un momento las virtudes de Dita.
como si estuviera vendiendo ciruelas. Pero antes que acabase con su retahíla, Miriam Edelstein la cortó. El cupo de asistentes está cubierto y muchas personas me han pedido lo mismo antes que usted. Y arrancó a andar con mucha prisa. Pero cuando ya estaba a punto de perderse en el marasmo de la Lagerstrasse, se detuvo y volvió sobre sus pasos. Las tres mujeres se habían quedado tan chasqueadas que no se habían movido en un centímetro de donde estaban. ¿Dijo usted que esta muchacha habla perfectamente checo y alemán y que lee muy bien? La casualidad quiso que esta madrugada falleciera el apuntador de la obra que iba a representarse esa misma tarde en el bloque 31. Necesitamos urgentemente un apuntador. ¿Sería capaz de hacerlo? Todas las miradas recayeron en Rita. Claro que podía hacerlo. Esa tarde entró por primera vez en el bloque 31. Aparentemente era uno más de los 32 barracones que componían el Campo Vil, divididos en dos hileras de 16 y separados por la calle principal, la Lagerstrasse, si es que a ese lodazal podía llamársele calle. Otro más de esos establos rectangulares atravesados por una chimenea de ladrillo horizontal sobre el suelo de tierra apisonada que dividía el espacio en dos mitades. Pero comprobó que el 31 tenía una diferencia fundamental. En lugar de las hileras de literas triples donde dormían los presos, había únicamente taburetes. Y en vez de madera podrida, lo que se veía en las paredes eran dibujos de esquimales y de los enanitos de Blancanieves. Habían ordenado los taburetes formando una improvisada platea y reinaba un alegre caos de idas y venidas de voluntarios que estaban convirtiendo un miserable barracón en un teatro. Unos terminaban de colocar los asientos, otros llevaban y traían telas de colores, y un grupo ensayaba algunos párrafos con niños que se esforzaban por acabar de memorizarlos. Al fondo del barracón, los asistentes se afanaban por ajustar los colchones que formaban un pequeño escenario. Un par de mujeres de edad indefinible ajustaban las telas verdes que iban a convertirse en el bosque de Blancanieves. En aquel momento, a Rita le vino a la cabeza el último libro que leyó antes de dejar Praga. Se titulaba Cazadores de microbios y su autor, Paul de Curie, explicaba las vidas de grandes investigadores cuyo campo eran las bacterias y los seres microscópicos. Y en aquel barracón se sintió un poco como Koch, Grassi o Pasteur, mirando a través de una lente de aumento el movimiento alocado de seres minúsculos que se movían animadamente en un mundo que no tenía más que el tamaño de una gota de agua. Igual que la más pequeña mancha de moho, también en ese agujero, contra todo pronóstico, la vida seguía totalmente adelante. Le habían preparado un pequeño cubículo frente al escenario, hecho con papel de estraza pintado de color negro. Se le acercó Rubichev, el director de la obra, y le dijo que estuviera atenta a la pequeña Sara, ya que cuando se ponía nerviosa no le salían las palabras en alemán y cambiaba al checo sin darse cuenta. Una de las condiciones que pusieron los nazis para autorizar la representación es que debía hacerse en alemán. De la obra recuerda sus nervios antes de empezar, el peso de la responsabilidad en un barracón atestado de público y la inquietante presencia en la primera fila de algunos de los oficiales que dirigían Auschwitz II, como el comandante Schauerberg o el doctor Mengele. Miraba a través de un agujero de cartón y le sorprendía ver cómo reían y aplaudían. Parecían entusiasmados con la actuación. ¿Eran los mismos que mandaban a miles de niños a la muerte todos los días? Lo eran. De todas las obras que se representaron en aquel bloque 31, la de Blancanieves de diciembre de 1943 fue la que nunca olvidó ninguno de los que asistieron aquella noche a su puesta en escena y vivieron para contarlo. Al arrancar la representación, el espejo mágico que había de decirle a la madrastra quién era la más hermosa del reino, se trastabilló. La más guapa eres tú, mi reina. La platea se llenó de carcajadas. Pensaron que era una broma que formaba parte de la obra. Rita sudaba dentro de su concha de papel. El tartamudeo no estaba en el guión, sino en los nervios del muchacho. Pero cualquier testigo de humor se recibía con alborozo porque en Auschwitz las risas eran aún más escasas que el pan y necesitaban desesperadamente reír. Cuando Blancanieves quedó abandonada en el bosque, cesaron las carcajadas. La interpretaba una niña de mirada triste, el maquillaje de ojeras rojizas
hondaba su aire de desamparo. Se la veía tan frágil, vagando extraviada por el bosque, pidiendo ayuda con su voz de pitiminí, que a Dita se le hacía un nudo en el pecho al verse a sí misma igual de desvalida en ese confín de Polonia, perdida en un bosque hostil lleno de lobos con uniforme. Las risas esporádicas por los olvidos de algunas frases o el tropezón del cazador que abandona a Blancanieves a su suerte en el bosque. El muy topón casi se cayó de cabeza del escenario, colgadita. Se detuvieron en seco cuando la pequeña Blancanieves empezó a cantar. Los que no se explicaban por qué, pudiendo escoger entre docenas de niñas, habían cogido para el papel aquella tan menuda y tan pálida, con cara de muñequita antigua de porcelana. Encontraron ahí la respuesta. Su voz era maravillosa y las dulzonas canciones tomadas de la película de Walt Disney adquirían tal intensidad sin otro acompañamiento musical que el timbre de sus cuerdas vocales, que a muchos se les aflojaron los tornillos de las defensas emocionales. Cuando la gente es afinada, marcada y sacrificada como animales, llegan a creer que son reses. Reír y llorar les recuerda que aún son personas. Finalmente apareció entre aplausos el príncipe Salvador, altísimo frente al resto de los actores, de espaldas anchas y con el pelo remojado peinado hacia atrás como si llevara fijador, el propio Freddy Hirsch. Blancanieves despertó con la medicina más antigua del mundo y la obra se cerró con una enorme ovación del público. Incluso aplaudía el impasible doctor Mengele, aunque eso sí, sin quitarse los guantes blancos. El mismo doctor Mengele que permanece en un extremo del bloque 31, radiografiando todo lo que sucede con las manos en la espalda como si nada de aquello fuera con él. El cura dirige su cortejo fúnebre de guardias hacia el fondo del barracón, plateado, banquetas y estrujando nervios, y hace salir de la fila algunos internos más para azuzarlos que para registrarlos. Por suerte se van alejando y no han encontrado ninguna excusa para detener a nadie, al menos hasta ese momento. Yo os quería transmitir un poco esa fuerza que iluminaba esa agonía en la que pues desde tomar caldos de hierba que les estropeaba el estómago, a sentirte pues que no vas a sobrevivir y que te van a trasladar a otro campo y que te van a separar de la familia. El poder y la magia de los libros, la ilusión y sobre todo la fuerza de una niña de 14 años. La obra de teatro también, que están ahí preparando. Eso es lo que contaba Amparo esta mañana, separar a las familias, bueno, aquí para acá, o sea, y se separaban simplemente por el hecho de fastidiar. Claro. La mujer está caída esta mañana. Sí, justo, es que Alex ha caído esta mañana al centro a una exiliada, exiliada en Francia y que vivió más o menos lo que ella acaba de contar. Claro, y Dita sigue viva, ¿eh? O sea, sí. Ah, ya también sigue viva. Sí, sigue viva, o sea... Sí, la verdad es que claro, son unas situaciones terribles, pero bueno, son situaciones que claro, hay que... Yo creo que es imposible pensar que pudiera salir de eso. Claro que es imposible. Pensar que esa mujer que vivió eso se haya podido liberar. Y dices, bueno, es que no sé cómo, es imposible. Pues la literatura, el amor todo lo puede, pues la literatura ya, todo bueno, lo puede. Y esa ilusión meterte en otro mundo, vivía en un mundo paralelo. Sabían lo que tenían ahí alrededor y tenían su propia representación de teatro, ¿no? El Gran Teatro del Mundo, pues su propio teatro que era su vida al margen de lo demás. Sí. Y la verdad es que maravilloso, me quité esa imagen. Ya. Nada. Bueno, el segundo texto a mí es que me aportó muchísimo porque fue horrible. Digo, qué viaje bueno. Para hacer excursiones. Eso lo queríamos prohibir, no sé. Claro, claro, a partir de ahí son todos diferentes. Sí, claro. Sí, pero todavía peor. Que sabes que encima te separaban y te separaban y querían que no vieran. Bueno, el segundo texto es Los detectives salvajes de Roberto Bolaño y lo he escogido pues porque me lo mandaron leer en la Facultad de Literatura Hispanoamericana y me trae unos recuerdos y creo que es un texto para tratar la metaliteratura en el Día del Libro. Entonces voy a empezar.
Hay una literatura para cuando estás aburrido, abunda. Hay una literatura para cuando estás calmado. Esta es la mejor literatura, creo yo. También hay una literatura para cuando estás triste y hay una literatura para cuando estás alegre. Hay una literatura para cuando estás ávido de conocimiento y hay una literatura para cuando estás desesperado. Esta última es la que quisieron hacer Ulises Lima y Belano, grave error. Como se verá a continuación, tomemos, por ejemplo, un lector medio, un tipo tranquilo, culto, de vida más o menos sana, maduro, un hombre que compra libros y revistas de literatura. Bien, ahí está. Ese hombre puede leer aquello que se escribe para cuando estás sereno, para cuando estás calmado, pero también puede leer cualquier otra clase de literatura, con ojo crítico, sin complicaciones absurdas o lamentables, con desapasionamiento. Eso es lo que yo creo, no quiero ofender a nadie. Ahora tomemos al lector desesperado, aquel a quien presumiblemente va dirigida la literatura de los desesperados. ¿Qué es lo que ven? Primero, se trata de un lector adolescente o de un adulto inmaduro, acobardado, con los nervios a flor de piel. Es el típico pendejo, perdonen la expresión, que se suicida después de leer el Werther. Segundo, es un lector limitado. ¿Por qué limitado? Elemental, porque no puede leer más que literatura desesperada o para desesperados. Monta tanto un tipo o un engendro incapaz de leerse de un tirón En busca del tiempo perdido, por ejemplo, o La montaña mágica, en mi modesta opinión, un paradigma de la literatura tranquila, serena, completa. O si a eso vamos, Los miserables o Guerra y paz. Creo que he hablado claro, ¿no? Bien, he hablado claro. Así les hablé a ellos, les dije, les advertí. Los puse en guardia contra los peligros a que se enfrentaban. Igual que hablarle a una piedra. Otros sí, los lectores desesperados son como las minas de oro de California. Más temprano que tarde se acaban. ¿Por qué? Resulta evidente, no se puede vivir desesperado toda una vida. El cuerpo termina doblegándose, el dolor termina haciéndose insoportable. La lucidez se escapa en grandes chorros fríos. El lector desesperado, más aún el lector de poesía desesperado, ese es insoportable, créanme. Acaba por desentenderse de los libros, acaba ineluctablemente convirtiéndose en desesperado a secas, o se cura, y entonces, como parte de su proceso de regeneración, vuelve lamentablemente como entre algodones, como bajo de una lluvia de píldoras tranquilizantes fundidas, vuelve, digo, a una literatura escrita para lectores serenos, reposados, con la mente bien centrada. A eso se le llama, y si nadie le llama así, yo le llamo así, el paso de la adolescencia a la edad adulta. Y con esto no quiero decir que cuando uno se ha convertido en un lector tranquilo, ya no lea libros escritos para desesperados. Claro que los lee, sobre todo si son buenos o pasables, o un amigo se los ha recomendado. Pero en el fondo lo aburren, en el fondo esa literatura amargada, llena de armas blancas y de mesías ahorcados, no consigue penetrarlo hasta el corazón como si consigue una página serena, una página meditada, una página técnicamente perfecta. Y yo se los dije, se los advertí, les señalé la página técnicamente perfecta, les avisé de los peligros, no agotar un filón, humildad, buscar perderse en tierras desconocidas, pero con cordura, con migas de pan o guijarros blancos. Sin embargo, yo estaba loco por culpa de mis hijas, por culpa de ellos, por culpa de Laura, Damián, y no me hicieron caso. Me encanta este libro. ¿Lo habéis leído? No, yo no, este no he leído. ¿No? También me leí 2666. Ese que me he leído, sí. Habla del proceso de escritura de Manuela, porque es como una escuela de escritores. ¿No lo habéis leído? No, este no. Bueno, pues, La verdad es que lo tengo en casa. lo leí con 19 años. La verdad es que lo tengo en casa, pero todavía no ha habido tiempo. Pero ahí está. Me lo regalaron. Y es una de esas cosas que está allí, pero bueno. Está muy bien que te Creo dé que el tendría que primer volver a leer paso. ahora, porque con 19 años igual no les desespera. Pero es muy bueno porque es como es una literatura para unos, una para otros, otra para otros. Entonces, claro, cada uno de nosotros también, como lectores, vamos a un tipo de literatura. O sea que, bueno,
Claro, yo creo que es muy interesante, porque eso, lo que hace, en vez de clasificar la literatura, lo que hace es clasificar a las personas. En el Lazarillo, que se dice que por muy malo que sea el libro, tú de algo vas a sacar sí o sí. Por muy malo que sea, lee algo. Te vas a sacar algo bueno. Sí, nos vamos conduciendo, ¿no? Porque claro. a lo mejor en diferentes etapas de la vida te gusta un tipo de literatura y vas cambiando, haciendo cambiando, ¿no? cambiando. En ese proceso. O sea, Y también hay momentos, ¿no? A mí me pasa muchas veces que empiezo a leer un libro y me doy cuenta de que no es el momento para leer ese libro, porque a lo mejor no estás emocionalmente preparado para leer algo tan dramático o necesitas algo más ligero, ¿no? Y en otro momento sí que, A mí, por ejemplo, entras bien en la lectura. en cómo me pusieron aquel famoso Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos, de eso tú dices, ¿esto qué? Esto parece hebreo, en vez de castellano. Claro, con esa edad creo que no sé ese libro. Yo, por ejemplo, lo leí en la universidad y me fascinó. Tiempo de Silencio. Tiempo de silencio, me fascinó. Así te oriento un poco para la filología. Hay que tener en cuenta. Nunca pude entrar en él. Claro, O sea, pero leí a mí lo mismo que él. 2 veces, me tocó leerlo, además en COU y en quinto de carrera. Pero ninguna de las 2 veces conseguí entrar de ese verdad en el libro, libro. claro. Yo conecté con el protagonista. Es difícil de leer, más allá de lo que sea, por cómo está escrito. Claro. Porque es verdad Es como un que informe médico, es una y yo creo recordar que la narración cambia rápidamente sin avisar al lector. Claro. Y entonces hay que estar como muy los pendiente. saltos que da, Sí. que algo ponen las moléculas de los protozoos y dices tú, y luego se cambia el lleno de tecnicismos, por ejemplo, para 17 años ese libro, no sé, vamos, yo lo veía así. Literatura para todos. eso es. Claro. Claro. Primero de Creo que en ese, ya que me ha tocado la medicina un poco, Eso es. como médico, pero como amante de la literatura, porque me ha gustado leer y he leído y leo, yo creo que en la literatura está todo, prácticamente, toda la vida de las personas, ¿no? Toda nuestra vida más interna, más íntima, más... yo creo que aprendemos mucho de nosotros, yo creo, con la lectura. Y incluso a mí me gusta más, yo cuando he terminado, me he jubilado, digo, ya no leo más que literatura y no cojo un libro de, no sé, de psicología o de psicología, no me seduce nada porque no son tan interesantes, ¿no? Y además, porque tú buscas a la persona a través de un relato, ¿no? Y encuentras, pero no directamente buscando ahí si el conflicto interno es debido a no sé qué problemas de la infancia o de no sé dónde, sino que te lleva, vas navegando por un territorio donde te metes ahí, buscas y dices, coño, esto me suena más de algo, ¿no? Y lo decía, bueno, lo decía mucha gente, lo ha dicho, ¿no? Pero no se me recordaba la de Castilla del Pino, yo creo que hablaba de cuánto enseña la literatura, ¿no? Y yo creo que a mí me llegó la literatura, a mí la literatura me llevó a la psiquiatría, pero la psiquiatría me ha devuelto a la literatura, o sea que he hecho el viaje de vuelta. Había un programa en televisión española que se llamaba Todo está en los libros. A lo mejor es una cosa muy de perogrullo, Enrique, pero así es, todo está en los libros, algo que sea. Bueno, en todos los libros es verdad. Sí, la Rosa León. Todo está en los libros. Era Rosa León. Era Rosa León, sí. Tiene mala voz, pero es esa. Sí. Porque viejo. Bueno, cuidado, eso lo vamos a dejar. Cuidado, eso. Oye, escucha, o qué cultos, yo qué sé. Vamos a dejar aquí, porque habría gente que no sabe de lo que le hablas, ¿eh? Sí. Seguro. Pero mirad, gracias a que estamos aquí en el área médica también, ¿no? Lo comentábamos hoy con Mercedes esta mañana, que parece que la literatura es de nosotros, ¿no? De los filólogos, y bueno, vamos, encantada de que estés con nosotros, es amplio. Lo comentábamos esta mañana, la comunicación es lo mismo, no es del departamento de lengua. Perdona, que es la comprensión, se va a dar una conferencia, una charla,
un debate, vas a escribir un artículo, me da igual, un ingeniero va a escribir su propio proyecto. Entonces es como parece que es que la literatura es nuestra y vas, por ejemplo, al teatro, pues a lo mejor con otras personas o con algunos otros compañeros en Madrid, pues íbamos, pero nos decían, no, hombre, es que sois los del departamento de lengua. Y yo, pero bueno, o sea, es como, si no puedo ir contigo al teatro, pues es que no me vas a aportar nada, o sea, no es nuestro. Voy a tomar esto que has cogido porque viene muy bien con el siguiente texto que vamos a leer, ¿no? Esta división que hay entre, y la eterna división sobre todo en los centros de estudio, ¿no? Entre las ciencias, las cosas útiles y las humanidades, ¿no? Y sobre esto trata el fragmento que he escogido yo de Fahrenheit 451. Es una distopía americana del escritor Ray Bradbury, ¿no? Escrita en 1953, pero es totalmente actual. Ahora, en el fragmento que he cogido, vamos a ver cómo trayéndolo a la época actual, nos habla de las redes sociales, nos habla de la búsqueda constante de la felicidad, de la falta de concentración, de la reducción mínima de las humanidades, de la literatura, de las propias obras, ¿no? ¿Cómo explicamos las obras a los chavales en el instituto? En 2 líneas, ¿no? Cada vez es lo mínimo, ya no nos paramos a leer, no hay tiempo. El tiempo hay que dedicarlo a cosas importantes. Y la literatura nunca parece ser una de esas cosas importantes. La literatura siempre nos trae conflictos, ¿no? Nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, pero para conocernos a nosotros mismos también hay que sufrir, hay que mirar dentro, y eso, pues, como psiquiatra enfrente, sabemos que es muy complicado y doloroso. Como personas. Y eso muchas veces no es positivo. En Fahrenheit 451, esta distopía, el gobierno ha decidido que la literatura y las humanidades dañan al hombre, no le hace feliz y hacen una sociedad infeliz. El hombre tiene que ser feliz y tiene que hacer cosas productivas, y por eso deciden prohibir la literatura, prohibir los libros y quemarlos. Los encargados de quemar estos libros van a ser el cuerpo de bomberos. Ya no tienen que apagar fuegos, sino iniciarlos. El protagonista de esta obra, por 2 circunstancias, conoce a una chica que le empieza a abrir un mundo que él no conocía, y presencia una mujer que se quema el bonzo con sus libros cuando van a quitarle los libros. Eso le trastorna mucho y empieza a replantearse todas estas cuestiones aprendidas. Y entonces quiere dejar el cuerpo de bomberos. El jefe del cuerpo de bomberos va a hablar con él y le explica lo necesario que es el cuerpo de bomberos y por qué se ha creado ese cuerpo, que lo que busca es quemar libros. Y ese es el fragmento el que he escogido. Y empiezo a leerlo. Tarde o temprano, a todo bombero le ocurre esto. Solo necesitas comprensión, saber cómo funcionan las ruedas. Necesitas conocer la historia de nuestra misión. Ahora no se la cuentan a los niños como hacían antes. Es una vergüenza. Exhala una bocanada. Solo los jefes de bomberos la recuerdan ahora. Otra bocanada. Voy a contártela. En cierta época, los libros atraían a alguna gente, aquí, allí, por doquier. Podían permitirse ser diferentes. El mundo era ancho, pero luego el mundo se llenó de ojos, de codos y bocas. Poblaciones dobles, triples, cuádruples, film y Dios, revistas, libros, fueron adquiriendo un bajo nivel, una especie de vulgar uniformidad. ¿Me sigues? Imagínalo, el hombre del siglo XIX, con sus caballos, sus perros, sus coches, sus lentos desplazamientos, luego en el siglo XX, acelera la cámara. Los más breves, condensaciones, resúmenes, todo se reduce a la anécdota, al final brusco. Los clásicos reducidos a una emisión radiofónica de 15 minutos, después vueltos a reducir para llenar una lectura de 2 minutos, por fin convertidos en 10 o 12 líneas en un diccionario. Claro está, exagero. Los diccionarios únicamente servirán para buscar referencias, pero eran muchos los que solo sabían de Hamlet. Estoy seguro de que conocerás el título, Montag. Es probable que para usted solo constituya una especie de rumor, Mr. Montag. Solo sabían, como digo, de Hamlet, lo que había en una condensación de unas páginas de un libro que afirmaba: ahora podrá leer por fin todos los clásicos. Manténgase al mismo nivel que sus vecinos. ¿Te das cuenta? Salir de la guardería infantil para ir a la universidad y regresar a la guardería. Esta ha sido la formación intelectual durante los últimos 5 siglos o más. Acelera la proyección, Montag. Aprisa. Clic, película, mira, ojo, ahora, adelante, aquí, allí, aprisa, ritmo, arriba, abajo, dentro, fuera. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? Oh, bang, zas, golpe, bing, bong, boom. Seleccione de selecciones. Política, una columna, 2 frases, un titular. Luego, en pleno aire,
todo desaparece. La mente del hombre gira tan aprisa a impulsos de los editores, explotadores, locutores, que la fuerza centrífuga elimina todo pensamiento innecesario. Origen de una pérdida de tiempo. Los años universitarios se acortan, la disciplina se relaja, la filosofía, la historia y el lenguaje se abandonan. El idioma y su pronunciación son gradualmente descuidados. Por último, casi completamente ignorada, la vida es inmediata. El empleo cuenta, el placer domina todo después del trabajo. ¿Por qué aprender algo, excepto apretar botones, enchufar conmutadores, encajar tornillos y tuercas? La vida se convierte en una gran carrera, Montag. Todo se hace a prisa, de cualquier modo. Vaciar los teatros, excepto para que actúen payasos, instalar en las habitaciones paredes de vidrio de bonitos colores que suben y bajan, como confeti, sangre, jerez o sauter. ¿Te gusta la pelota base, verdad, Montag? La pelota base es un juego estupendo. ¿Te gustan los bolos, verdad, Montag? Los bolos, sí. ¿Y el golf? El golf es un juego magnífico. Baloncesto, un juego magnífico. Billar, fútbol, todos son excelentes. Ahora, consideremos las minorías en nuestra civilización. Cuanto mayor es la población, más minorías hay. No hay que meterse con los aficionados a los perros, a los gatos, con los médicos, abogados, comerciantes, cocineros, mormones, bautistas, unitarios, chinos de segunda generación, suecos, italianos, alemanes, tejanos, irlandeses, gente de Oregón o de México. En este libro, en esta obra, en esta serie de televisión, la gente no quiere representar a ningún pintor, cartógrafo o mecánico que exista en la realidad. Cuanto mayor es el mercado, Montag, menos hay que hacer frente a la controversia. Recuerda esto. Todas las minorías, menores con sus ombligos, que hay que mantener limpios. Los autores, llenos de malignos pensamientos, aporrean máquinas de escribir. Eso hicieron. Las revistas se convirtieron en una masa insulsa y amorfa. Los libros, según dijeron los críticos snobs, eran como agua sucia. No es extraño que los libros dejaran de venderse, decían los críticos. Pero el público, que sabía lo que quería, permitió la supervivencia de los libros de historietas y de las revistas eróticas tridimensionales, claro está. Ahí tienes, Montag. No era una imposición del gobierno. No hubo ningún dictado, ni declaraciones ni censura. No. La tecnología, la explotación de las masas, la presión de las minorías produjo el fenómeno. A Dios gracias. En la actualidad, gracias a todo ello, uno puede ser feliz continuamente. Se le permite leer historietas, ilustradas o periódicos profesionales. Has de comprender que nuestra civilización es tan vasta que no podemos permitir que nuestras minorías se alteren o exciten. Pregúntate a ti mismo, ¿qué queremos en esta nación por encima de todo? La gente quiere ser feliz. ¿No es así? ¿No lo has estado oyendo toda tu vida? Quiero ser feliz, dice la gente. Bueno, ¿no lo son? ¿No les mantenemos en acción? ¿No les proporcionamos diversión? Eso es para lo único que vivimos, ¿no? Para el placer y las emociones. Y tendrás que admitir que nuestra civilización se lo facilita en abundancia. Sí. A la gente de color no le gusta el pequeño sambo, a quemarlo. A la gente blanca se siente incómoda con la cabaña del tío Tom, a quemarlo. Escribe un libro sobre el tabaco y el cáncer de pulmón. Los fabricantes de cigarros se lamentan. A quemar el libro. Serenidad, Montag. Líbrate de tus tensiones internas. Mejor aún, lánzalas al incendiario. Los funerales son tristes y paganos. Eliminémoslos también. 5 minutos después de la muerte de una persona, en camino hacia la gran chimenea. Los incineradores son abastecidos por helicópteros en todo el país. 10 minutos después de la muerte, un hombre es una nube de polvo negra. No nos utilicemos con recuerdos acerca de los individuos. Olvidémoslos. Quemémoslos todos, absolutamente todo. El fuego es brillante y limpio. Si no quieres que un hombre se sienta políticamente desgraciado, no le enseñes 2 aspectos de una misma cuestión. Para preocuparle, enséñale solo uno. O mejor aún, no les des ninguno. Haz que olvide que existe una cosa llamada guerra. Si el gobierno es poco eficiente, excesivamente intelectual o aficionado a aumentar los impuestos, mejor es que sea todo eso que no que la gente se preocupe por ello. Tranquilidad, Montag. Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares. O los nombres de las capitales de estado. O cuánto maíz produjo Iowa el año pasado. Atibórralos de datos no combustibles. Lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces tendrán la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que se mueven sin moverse, y serán felices, porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No les des ninguna materia delicada como filosofía o sociología para que empiecen a atar cabos. Por ese camino se encuentra la melancolía. He de marcharme, el sermón ha terminado. Espero haber aclarado conceptos. Lo que importa que recuerdes, Montag, es que tú y yo y los demás somos los guardianes de la felicidad. Nos enfrentamos con la pequeña marea de quienes desean que todos se sientan desdichados,
con teorías y pensamientos contradictorios. Tenemos nuestros dedos en el dique, hay que aguantar firmes. No permitas que el torrente de melancolía y la funesta filosofía ahoguen nuestro mundo. Qué actual. Qué actual. Qué actualidad. En un sistema educativo que elimina la filosofía, que cada vez hay menos tiempo para la reflexión, ¿no? Que tenemos que ser felices porque así parece que nos lo impone, ¿no? la misma sociedad. Creo que es muy actual la obra. Aparte de todo este tema que creo que es interesante que ahora reflexionemos sobre él, la quema de libros que se producen en esta obra es tratada por Bradbury en los años 50. Pero nos recuerda también, y por eso he puesto esta frase de la obra Almansor de Heinrich Heine, que es un poeta alemán del siglo XIX, cuyos libros se prohibieron mientras él vivía, en los años 20 del siglo XIX, y en la obra Almansor, que habla sobre la quema de libros del Corán durante los Reyes Católicos en España, sacó esta frase que dice: eso no fue más que un preludio, donde queman libros, en última instancia, también quemarán a la gente. Y esta frase está esta frase está en una de las plazas de Berlín, donde Goebbels, el ministro de propaganda nazi, en los años, a principios de los años 40, produjo una gran quema de libros prohibidos, ¿no? Y fue un preludio de lo que luego fue el gran holocausto, ¿no? Entonces vemos cómo el siglo XIX, Anoche del hospital. principios de, en los años, finales de los años 30 del siglo XX, los años 50 y actualmente donde se está tratando el tema de la prohibición o censura de muchos libros, En ¿no? Estados Unidos hay En Estados estados Unidos. donde los chavales no pueden ir a la biblioteca a coger según qué libros. Y eso además los políticos lo están llevando adelante para que los chavales no puedan leer según qué libros. Y está prohibido llevarlos a la escuela, los profesores, mostrar qué libros No pueden, está exacto. prohibido. Ujú. Entonces creo que la censura, la quema de Pues libros... volvemos de nuevo a Anita y a que se pasen los libros entre los alumnos Claro, escondidas en escondidos. su propia biblioteca. Y volvemos al sí, Quijote, depende, ¿no? sí, depende del qué libros que le son queman libros la- prohibidos. Claro. Que le queman la biblioteca, sí, sí, claro. Claro. Entonces yo creo que la censura llevada al extremo con esta quema de libros, creo que es un tema también muy actual, ¿no? Que, por ejemplo, ahora con el tema de Roald Dahl, y Bueno. muchas veces la censura no viene de la parte más conservadora. Vemos como también la censura está fomentada por una parte más progresista de la sociedad que al final tiene algo de conservador o no entiende muy bien cómo la censura es un error, ¿no? No, lo que ocurre, yo creo que es más bien lo segundo. No lo entiende. Que no entiende que eso que se escribió sigue a lo largo de la historia. Es decir, ¿por qué lo vas a cambiar? Si él en su momento lo escribió así, es así. En aquel momento. Que tú ahora pienses otra cosa, eso es distinto. Pero esa obra de literatura no puede cambiar porque hayan cambiado los tiempos. Claro. Escribe una literatura ahora que haga que cambie los tiempos, pero es que la literatura es su contexto. Vamos a ver una cosa, algo está claro. ¿A poco que analicemos? Donde hay una ideología hay una intolerancia. Bueno, eso es una exageración No, no brutal, lo es. Pilar. No, no lo es. Hombre. Donde hay una ideología habrá algo que desde la otra parte no guste, ¿vale? Bueno. Y se llega a la intolerancia. Y donde ¿Qué no hay pasa? ideología también. Hay Claro, intolerancia. casi eso es lo peor. Cuando no hay ideología hay Claro, intolerancia. eso es. Porque siempre lo ves tienes algo. Siempre se segrará a la persona que no piensa como tú. Y se basa en esa ideología que naturalmente él considera pura e inalterable. Y eso lo hemos vivido a lo largo de la sociedad y a lo largo de los siglos. Es decir, una ideología siempre hay algo que va a considerar intolerable desde la otra parte. Lo mismo da desde la una que desde la otra. Pero el problema es Y el mundo de las cuando letras está. lo que no se tolera es la cultura. Yo creo que ese es el problema, ¿no? No, y la ideología contraria. Cuando la cultura pasa a ser el elemento al que atacamos, la sociedad está... Muriendo. Sí, totalmente, muriendo. Y es eso, pues creo que es un tema y una obra súper actual porque trata otras cuestiones, ¿no? Sobre, y yo lo veo, y creo que los que somos profesores lo vemos en las aulas, la necesidad constante de los chavales de estar ante estímulos, ¿no? En la obra se les sitúa a los personajes en casas en las que todas las paredes son pantallas. Y entonces están constantemente viendo programas de estos que dicen, ¿no? Bombardeados por luces, por imágenes, tal, y no tienen un momento de silencio.
¿no? Hay una frase que también está muy bien, en la que la niña esta, que es rompedora con la ideología que hay en la obra, le dice a Montag: mi tío me contaba que antes existía una cosa que se llamaba porches, donde la gente se sentaba por las noches y muchas veces hablaban, otras veces estaban callados y veían el tiempo pasar. Y cuenta cómo el gobierno eliminó eso, los porches, para que la gente no se sentase a hablar, a intercambiar cultura, a intercambiar opiniones, ni siquiera estar callados. Muchas veces el silencio es necesario, ¿no? Y cuando estamos bombardeados todo el rato, que es lo que nos pasa actualmente, por estímulos, no podemos pensar. Y creo que es eso, que es muy actual con lo que estamos viviendo, pero creo que como pasa con todas las distopías de este tipo, que vemos que al final se van a cumplir todas. Pues vamos a ver si podemos pensar, que nos está diciendo aquí Alex, que Sí. vamos de tiempo justo. Gris, Sí, a ver, sí, si empezamos con estamos el de Esperando a Godot. Vale, el texto 4 es una obra de teatro de Samuel Beckett. Necesito un estragón. ¿Tú? ¿Hago yo o Alex? Un voluntario. ¿Sí? Venga, ¿Te pides estragón? me da igual. Que tú me digas. Yo soy Vladimir. Vale. De todos modos, déjame ver. La verdad creo que podría servir. ¿Resistirá? Probemos. Toma. No sirve de nada. ¿Dices que mañana hay que volver? Sí, Pues nos traeremos una buena cuerda. eso es. Didi, Sí, no puedo seguir así. eso es un decir. Y si nos separásemos, quizás sería lo mejor. Nos ahorcaremos mañana. A menos que venga Godot. ¿Y si viene? Nos habremos salvado. ¿Qué? ¿Nos vamos? Súbete los pantalones. ¿Cómo? Súbete los pantalones. ¿Que me quite los pantalones? Súbete los pantalones. Ah, sí, es cierto. ¿Qué? ¿Nos vamos? Vamos. Bueno, como veis, el teatro del absurdo habla sobre dos actores que al día siguiente tienen que volver a hacer su mismo papel y están esperando a Godot. Que la interpretación dice que God es como es Dios, están esperando a Dios. Es teatro del absurdo, existencialista, pero tiene mucha comicidad, ¿no? Yo me he reído mucho con Sí, esta obra. no, es que es genial. Sí, yo no la había visto nunca representada y el año pasado o hace 2 o así estuvo aquí en el Palacio y además uno de ellos, no recuerdo si era Vladimir, yo creo que era Estragón, era Pepe Villuela, que él es como, está como, a ver, luego ha hecho muchas cosas, pero él está hecho como para la comedia del absurdo, entonces lo hemos visto en tantos papeles de esos que es genial. Y la verdad es que la obra, claro, la lees, pero como tú, aunque le encuentres la interpretación, no ves el sentido, dices, bueno, qué rara, ¿no? Y cuando la vi representada, entendí muchas cosas que solo en el texto, claro, no entiendes. Es auténtico. Es que Samuel Beckett, para mí, es uno de los escritores más auténticos del mundo. Se parece un poco a la cantante Calva. de Ionesco. Bueno, sí, hombre, Ionesco. También estuvo aquí, pero eso ya hace más años, igual hace 6 o 7, sí, sí. Pero es que el título ya es prometedor, ¿no? Esperando a Godot. Ah, Esperando ya después de Esperando, esperar, sí, y el esperamos. gerundio ya es, bueno, como, Bien, bien, bueno. bueno. Sí, sí, es genial. Pero que es muy difícil llevarla al teatro, Sí. mantener esa atención y Sí, sí. no es leerla en tu casa Sí, con el sí. libro. Y si los actores son buenos, Sí, sí, eran muy buenos. y había genios también. El otro era también conocido, pero no recuerdo el nombre, pero eran muy buenos, ¿eh? Sí, sí, no se hacía nada pesada, al contrario. ¿Vamos con la siguiente? ¿Por qué llegué al cuento número 13 de literatura inglesa, Diane Setterfield? Cuando un alumno en mi clase que está como loco, yo venga a mirar y con el libro. Y yo, bueno, venga a mirar durante todo el tiempo. Estaba enganchado. Termina la clase y yo, oye, ¿por qué estabas leyendo? Teníamos biblioteca de aula en inglés y en lengua. Y es bueno, estás tan enganchado que la verdad que mira, es que hasta disfruto con que estés leyendo. Y me dices que me ha sorprendido 2 generaciones que comparten una experiencia. Una persona mayor, novelista, que no es capaz de escribir sobre su pasado y pide ayuda a una joven apasionada de la literatura. Y hace que llegue a su pasado, que le cuesta reconocer sus propias vivencias y sus verdades. Y la verdad que maravilloso. He seleccionado un pequeño fragmento y
y cómo van surgiendo esas palabras, esas verdades. Se estará preguntando por qué recordar ahora ese retrato. Si lo recuerdo con tanta precisión es porque refleja perfectamente la forma en que yo he vivido mi propia vida. He cerrado la puerta de mi estudio al mundo y me he recluido con mis personajes. Durante casi 60 años he escuchado a hurtadillas y con total impunidad las vidas de seres imaginarios. He mirado descaradamente corazones y retretes. Me he arrimado a sus hombros para seguir el movimiento de plumas que escribían cartas de amor, testamentos, confesiones. He observado a enamorados amarse, a asesinos a matar, a niños a jugar con la imaginación. Cárceles y burdeles me han abierto sus puertas. Galeones y caravanas de camellos han cruzado mares y desiertos conmigo. Siglos y continentes se han esfumado a mi antojo. He espiado las fechorías de los poderosos y he sido testigo de la nobleza de los sumisos. Tanto me he inclinado sobre personas que dormían en sus lechos que es posible que haya notado mi aliento en sus caras. He visto sus sueños. Mi estudio estaba rotado de personajes que están esperando a ser escritos, personas imaginarias, desosas de una vida, que me tiran de la manga gritando: ¡ahora yo, venga! Me toca a mí. Tengo que elegir. Y en cuanto ya he elegido, el resto calla durante 10 meses o un año, hasta que llego al final de una historia y el clamor se reanuda. He querido seleccionar una cita. Me gusta, cuando leo los libros, digo, espera, a ver, me quedo con alguna cita y alguna nota. Y esta, pues la verdad es que la tenía escrita y he vuelto a ella, lo leí hace años. Las palabras tienen algo especial. En manos expertas, manipuladas con destrezas, nos convierten en sus prisioneros. Se enredan en nuestros brazos como tela de araña y en cuanto estamos tan embelesados que no podemos movernos, nos perforan la piel, se infiltran en la sangre, adormecen el pensamiento y adentro de nosotros ejercen su magia. ¿No os ha pasado? Es como que te envuelven, ¿no? Sí, sí. Igual te levantas por la mañana y pues, no sé, algo te ha inspirado y te surge todo ese campo, esas familias relacionadas con la misma palabra y a veces pues te apetece escribir. Y la fuerza que tiene la palabra o un texto cuando es un texto bonito, no por lo que transmite o por lo que cuenta, sino por cómo está escrito, ¿no? Nos pasa mucho, a mí me pasa mucho cuando es un texto bien escrito, con un lenguaje rico Sí. o muy inspirador, ¿no? Que simplemente la palabra tiene mucha fuerza. La verdad es que es increíble, sí. Y otra cita que también me gustaba, que es el miedo a la verdad, ¿no? Tenemos miedo a nuestro pasado de decir, hombre, he aprendido, pero cuidado, que es que arañar un poquito aquí nos da mucho miedo, que sí, al ser humano, rascar un poco en nuestro pasado. No solo a los... Sí, sí. Cuando el miedo... Pero es el proceso de rascar. Sí, sí, que a veces necesitamos la ayuda de otra persona y esa diferencia generacional igual nos lo hace más fácil porque tiene otra perspectiva, ¿no? No sé. Cuando el miedo y el frío hacen de ti una estatua en tu propia cama, no así es que la verdad pura y dura acuda en tu auxilio. Lo que necesitas es el mullido consuelo de un relato, la protección balsámica adormecedora de una mentira, ¿no? Que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué pasa? Ya que me has citado, tengo que decir que yo, hablando de literatura y de otras profesiones como psicología o psiquiatría, que a mí ha sido un proceso, voy a permitirme decir algo más personal, que es el proceso de fusión, ¿no? Ahora se lleva mucho la fusión musical, fusión de cocina, y entonces yo he fusionado la literatura con la psicología, ¿no? Con la psiquiatría. Y me da un lenguaje. Yo huyo mucho del lenguaje técnico de la psicología, porque la psiquiatría, porque es horrible. Yo recibí una vez, después de leer un texto de una presentación de un grupo en un congreso de psicólogos, psiquiatras, etc., y hablaba de un grupo que yo presentaba, que yo tengo aquí, pues asisto, no tengo, el grupo se tiene solo. Y lo presenté y luego me dijo una mujer, se acercó y me dijo, me gustas porque no hablas raro. Entonces, es decir, me gusta no hablar raro, ¿no? Es decir,
este lenguaje técnico, antes de hablar yo, había hablado muy bien, empleando un lenguaje técnico, un lenguaje apropiado, mucho más apropiado que el mío, si quieres, para un entorno de un congreso, etcétera, nacional, pero yo me quedo con esa fusión, ¿no? Que puedas entender que la literatura y otros órdenes de ciencias o de otros, pues no son incompatibles, ¿no? Ni mucho menos. No, al contrario. Hay mucha conexión, mucha psicología, por ejemplo, la vida está ahí, como hemos dicho, ¿no? La vida está en los libros y otros. Y sin embargo, los libros de psiquiatría y psicología son mucho más duros, como lo pueden ser otras. Yo el lenguaje técnico no me gusta, yo no lo empleo nunca, el lenguaje no me gusta, el lenguaje técnico porque la gente ha desistido de preguntarme nada. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿No? Tú habrás analizado a toda la gente que analiza, yo no analizo nada. Yo escucho lo que pasa, ¿no? Lo que oigo, y eso es la literatura. La palabra es todo, es lo más importante. Pero la palabra que se entienda, ¿no? Pues hablando de la palabra que se entienda, este texto que vais a leer ahora, esto sí que es la palabra. Aquí sí que está la palabra. El texto que he elegido yo la obra es El chico de la última fila, de Juan Mayorga. Para Juan Mayorga la palabra es eje que atraviesa toda su obra, y no solo la palabra, sino la ausencia de la palabra, el silencio, ¿no? Con ese discurso entró en la RAE, ¿no? Con el discurso sobre el silencio, para él es fundamental estos dos elementos. En la obra del chico de la última fila, no sé si la habéis leído o la habéis visto, la verdad que es muy interesante también. Yo intento también barrer un poco para casa. En el mundo de la enseñanza, yo creo que está muy bien para los chavales, porque ven a un personaje que es igual que ellos, ¿no? Ven un entorno que les es afín y trata cuestiones profundas. La obra trata sobre un profesor que está ya agotado de seguir enseñando a un montón de alumnos que no le hacen ni caso y que está un poco desesperanzado con su profesión, y que es Germán y Claudio, que es un alumno que está a punto de abandonarlo todo porque no le interesa nada, hasta que Germán les pide un trabajo y les pide que escriban algo, que empiecen a escribir una novela. Esto pues, prende una llama en Claudio, y va a empezar a escribir una novela por fascículos, pero esa novela va a estar basada en un compañero de clase, en Rafa. Es un compañero de su clase al que se va a ir acercando cada vez más. Va a ir entrando en su casa, en su vida, para sacar material para escribir esa obra. Por esos capítulos se los va dando a Germán, y Germán los lee junto con su mujer, Juana. Germán está encantado, ¿no? Un chaval que escribe bien, que le gusta lo que está haciendo, que está haciendo una novela. Ha recuperado las ganas de seguir trabajando, la esperanza, ¿no? En su profesión. Pero lo que nos está dando cuenta Germán es que Claudio, que es un personaje bastante enigmático, igual que ha hecho con Rafa y con su familia, lo está haciendo con Germán y con su esposa y con Juana. Poco a poco se va introduciendo en la vida del profesor, del maestro, y lo va manipulando hasta convertirse Claudio en la última escena en el autor de toda la obra. De la obra que está escribiendo, ¿no? Esa novela que estaba escribiendo, pero también de la obra teatral, en la que Germán se ha convertido en otro personaje controlado por los hilos de este alumno, ¿no? Hasta tal punto que cuando Germán se da cuenta que ha entrado en su casa, que ha conocido a su mujer, que se está acercando demasiado, Germán decide decirle que pare. Claudio sigue manipulándole hasta el punto de que Germán pierde los papeles y le abofetea. Pierde en este caso el poder de la palabra, desaparece, ¿no? Que es la herramienta principal de un profesor y más de lengua, y es superado por la violencia, perdiendo así la figura de maestro y cayendo en esta manipulación, porque durante lo que se nos revela al final es que lo que quería Claudio durante toda la obra es eso, manipular a los personajes y conocer más a ese profesor y hacerle que pierda los papeles. Entonces, el fragmento que vamos a leer tiene esas dos partes. La parte en la que Germán y Juana hablan, y Germán y Claudio hablan sobre la escritura de la novela, pero cuando aparece Rafa, y Rafa padre, es
la supuesta novela que está escribiendo Claudio. Lo que pasa es que la obra no tiene marcas de diferencia. Necesito a alguien que me ayude. Por ejemplo, Juana, eres tú, Alex, tú puedes hacer de Germán, yo hago de Claudio y necesito un par de Rafas. El padre y el hijo, ¿no? Vale, pues Rafa padre por ahí, y ¿quién hace? ¿Rafa hijo o tú? Venga, yo, Rafa. Que es el que es solo Rafa. Vale, pues... ¿Empezamos? Sí. Está bien, incluso bastante bien, si todo lo que pretendes es que la gente se ría de tus personajes. Pero ese es un objetivo bajo. La primera pregunta que debe hacerse un escritor es: ¿para quién escribo? ¿Para quién escribes tú? Es muy fácil sacar a la luz lo peor de cualquiera, para que la gente mediocre, sintiéndose superior, se ría de él. Es muy fácil agarrar a un personaje y mirarlo por su lado más ridículo. Lo difícil es mirarlo de cerca, sin prejuicios, sin condenarlo a priori. Encontrar sus razones, su herida, sus pequeñas esperanzas, su desesperación. Mostrar la belleza del dolor humano. Eso solo está al alcance de un verdadero artista. No sé qué pretendes. Enseñarle ¿Enseñarle qué? literatura y a través de la literatura otras cosas. La literatura no enseña nada. Ah, ¿no? Bartleby, el escribiente, lo llevaba en el bolsillo aquel chalao, aquel al que mató a John Lennon. ¿Qué le enseñó la literatura a ese loco? El asesino de Lennon llevaba el guardián entre el centeno. Da igual, lo que importa es que la literatura no enseña nada, no nos hace mejores. Educa más tus exposiciones. La gente sale de tus exposiciones muy cultivada, si es que consiguen encontrar la salida. Tampoco mis exposiciones, el arte en general no enseña nada. Pero, ¿por qué tengo que cambiarle el signo? Porque lo has pasado al otro lado del igual. ¿Y antes? Antes no estaba sumando, aquí la X estaba multiplicando. ¿Cómo multiplicando? Multiplicando al 3. Rafa mira el ejercicio con pensamiento, de repente irrumpe en el cuarto un adulto en atuendo deportivo. Tú debes ser Carlos. Claudio, Trabajo en equipo. Yo te la paso cuando estoy bajo el aro. Tú me la pasas cuando estoy libre de marca. Dan en diferido los Grizzlies contra los Clippers. Pido una pizza, Rafa. ¿Te quedas a verlo, Claudio? vale. Pero lo primero es lo primero, ¿eh? Antes la obligación que la devoción. Voy a darme una ducha. Y Rafa va a darse una ducha mientras Rafa reanuda su combate con la X. Los dos se llaman Rafa. Una hora más tarde estamos los tres, Rafa y yo, en el sofá, comiendo una 4 Stalione, mientras los Grizzly arrollan a los Clippers para satisfacción de los Rafas. En los Clippers juega un coreano, lo que aprovecha Rafa padre para disertar sobre China. Hay dos tipos de chinos. Estuvo una semana en China, por trabajo, hace 10 años. No ha vuelto, pero habla sobre los chinos como si no tuvieran secretos para él. Lo peor que le puedes decir a un chino... En el minuto 2 del segundo tiempo, Gasol anota un gancho de 3 puntos y los Rafas enloquecen. En el minuto 4, Esther se sienta a mirar el partido, pero no consigue interesarse. En el minuto 7, abre el número 215 de la revista Casa y Jardín. Por sus ojos desfila una mansión de estilo victoriano, una casa molino holandesa, la casa mallorquina de Catherine Zeta-Jones, tantas casas que ella no tendrá jamás. En el minuto 7 coge papel y lápiz y hace un boceto de reforma de la casa. Tiene una carpeta llena de bocetos, se pasa el día en casa, pero no está contenta con la casa. Está decidida a reformar la casa, aunque sabe lo duro que es tener obreros en casa. En el minuto 10 muerde el lápiz y mira el vacío, concentrada en la gran pregunta de su vida: ¿cómo sacar otro cuarto de baño? En el minuto 12, Rafa padre propone comprar un televisor de plasma. En el 15, Gasol es expulsado por 5 personales, lo que indigna a los Rafas, que lo aplauden a pie en cuando sale de la cancha. Y no es para menos, sus números son escalofriantes: 30 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes. En el minuto 17 suena el teléfono de Rafa padre. Continuará. Te está toreando. La segunda versión es todavía más cruel. Tú quieres enseñarle y él te da una lección. ¿Qué es lo siguiente? ¿Verlos criticar a los vecinos? Ya sabemos de la infinita mezquindad de la clase media. Ya se sabe que la clase media es fea, banal y estúpida. También lo era la aristocracia rusa, pero Tolstoy se las arregló para escribir Ana Karenina. ¿Y Dostoyevsky? ¿Sabes el secreto de Dostoyevsky? Hacer de personas vulgares personajes inolvidables. Pero si lo que tú quieres ser es un caricaturista, ¿es eso lo que quieres ser? ¿Un caricaturista? Usted dijo que los mirase de cerca. Cuanto más de cerca los miro, es peor. Escribo lo que veo. Perdón.
Si esto es todo lo que ves, entonces es que no vales para esto. Chekhov, Dostoyevsky, Cervantes. El efecto sorpresa se está disipando. Ver a un extraño en esa casa, compartir su mirada, ya no es suficiente. Empiezas a parecerte a ese primo pesado que te cuenta todos los chismes familiares. Si me pongo en la piel de alguien que leyese esto en un libro, falta incertidumbre. Conflictos. ¿Conflictos? Un personaje desea algo y desarrolla estrategias para realizar ese deseo. Pero le surgen dificultades. Le salen al paso rivales, enemigos, antagonistas. Ulises desea volver a casa, pero el cíclope quiere matarlo. La ninfa se enamora de él y lo secuestra. Las sirenas lo hipnotizan con su canto. A veces el conflicto no es del héroe contra otro, sino consigo mismo. No me refiero a dilemas tipo reforma del salón o negociete en China. Me refiero a luchas en el corazón del personaje. Aquiles, ¿marcho a Troya como me pide mi ardor guerrero o me quedo con mi amada Deidamia? El lector se pregunta si el héroe superará sus dificultades y conseguirá su objetivo. Es la pregunta de oro, la pregunta que hay que sembrar en la mente del lector. ¿Qué va a pasar? Al lector no se le puede dar tregua, hay que mantenerlo tenso. El lector es como el sultán de Sherezade. Si me aburres, te corto la cabeza. Hay quien no cree necesario todo eso. Conflictos, incertidumbre. Pero yo necesito que pasen cosas. Yo y todo el mundo, salvo 4 pedantes extraviados. La gente necesita que le cuenten historias. Gracias, maestro. No me llames maestro. Y otra cosa, tienes que intervenir en clase. Cuando pido voluntarios o cuando pregunto, abrir la boca de vez en cuando. Si no, tendré que suspenderte. Bueno, como veis, es pura metaliteratura lo que vemos aquí, porque durante toda la obra vamos a ver las correcciones de Germán a Claudio y esas correcciones o esas orientaciones encajan muy bien con la poética del propio autor de la obra, es decir, de Mayorga, ¿no? El conflicto, cómo entiende el conflicto interno como elemento superior al conflicto externo de los personajes, la necesidad de mantener la atención en el espectador, de reflexionar con lo que pasa. Entonces es una obra que juega mucho con esta metaliteratura, ¿no? Con la literatura en la literatura. Va a llegar un momento en el que deciden ponerle nombre a la obra y Germán le pregunta a Claudio, ¿qué nombre quieres ponerle? Y una de las opciones que decide Claudio es El chico de la última fila. Entonces la propia obra que él está escribiendo se convierte en la obra que se está representando. Entonces, bueno, hay un juego muy interesante sobre esto. Y toda la reflexión. Sí, es muy buena. Dan la Maison es muy buena. Bueno, cambia el final, ¿no? El final es totalmente distinto. Sí, el final. Y también creo que ahí en Dan la Maison hay una relación un poco homoerótica entre el protagonista Claudio y Rafa, ¿no? Como que le odia un poco porque está atraído por él, pero eso por ejemplo en la obra no aparece. Pero sí que el final es un poco Pero diferente. Claudio también El con final, la madre del chico, es que es sí, como... sí. Claudio tontea con esta mujer burguesa que está preocupada por cambiar el baño e infeliz en un matrimonio sin sentido, y también va a tontear con la mujer de Germán. Y en la película tiene un final muy diferente porque es un final muy esperanzador el de la película, y el de la obra no es tan esperanzador. No. Es un final, como todas las obras de Mayorga, un final abierto que... Es que es una película En la película no funcionaría. No, claro. Es que el cine francés además no tiene nada que ver con eso, claro. Pero la obra está muy bien adaptada, ¿eh? Sí, es muy bien. la peli es muy entretenida. es igual. Sí, y cómo juegan en la película con cosas que en el teatro a lo mejor es más normal jugar, ¿no? Cuando de repente aparece, que cuando se está representando una escena de la novela que está escribiendo y de repente aparece la cara del profesor por ahí corrigiendo al chico, ¿no? Como si estuviese leyendo la novela que... Ajá. Entonces sí, se está muy bien. Sí, el cine, claro, también necesita otras cosas para Otras hacernos ver herramientas, claro. dónde se entremezcla una cosa con la otra. Sí, claro. Tenemos 12 minutos. Digo, para que escojáis un poco de los que quedan, uno de ellos y lo cerramos. Es que si no se nos hace muy tarde. Igual es de Irene Vallejo. Pero igual es menos de metaliteratura. Igual que lo que
quería intervenir. Perdón. ¿Cuál vais a Vamos a cerrar. escoger? Perdón. Vamos a cerrar con el de Irene Vallejo. Ah, vale. Con el infinito. Vale. El infinito no sé. Sí, Vale, ¿Lo pues habéis leído? Sí. Bueno, hace un recorrido de la invención del libro y también cuenta la historia de la Biblioteca de Alejandría. Y bueno, que está muy bien porque es divulgativo, también aprendes mucho sobre Roma, Grecia, bueno, la Edad Media, hace un recorrido de toda la historia del libro. Más que metaliteratura es sobre los amanuenses también, bueno. La invención de los libros ha sido tal vez el mayor triunfo en nuestra tenaz lucha contra la destrucción. A los juncos, a la piel, a los harapos, a los árboles y a la luz hemos confiado la sabiduría que no estábamos dispuestos a perder. Con su ayuda, la humanidad ha vivido una fabulosa aceleración de la historia, el desarrollo y el progreso, la gramática compartida que nos han facilitado nuestros mitos y nuestros conocimientos multiplica nuestras posibilidades de cooperación, uniendo a lectores de distintas partes del mundo y de generaciones sucesivas a lo largo de los siglos. Como afirma Stefan Zweig en el memorial final de Mendel, el de los libros se escriben para unir, por encima del propio aliento, a los seres humanos, y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido. En diferentes épocas hemos ensayado libros de humo, de piedra, de tierra, de hojas, de juncos, de seda, de piel, de harapos, de árboles y ahora de luz. Los ordenadores y e-books y han variado en el tiempo los textos de abrir y cerrar los libros o de viajar por el texto. Han cambiado sus formas, su rugosidad o lisura, su laberíntico interior, su manera de crujir y susurrar, su duración, los animales que los devoran y la experiencia de leerlos en voz alta o baja. Han tenido muchas formas, pero lo incontestable es el éxito apabullante del hallazgo. Debemos a los libros la supervivencia de las mejores ideas fabricadas por la especie humana. Sin ellos, tal vez habríamos olvidado aquel puñado de griegos temerarios que decidieron entregar el poder al pueblo y llamaron democracia a ese osado experimento. A los médicos hipocráticos que crearon el primer código deontológico de la historia donde se comprometían a cuidar también a los pobres y esclavos. Ten en cuenta los medios de tu paciente. En ocasiones debes incluso prestar tus servicios gratuitamente y si tienes oportunidad de servir a un extranjero que se encuentra en dificultades económicas, préstale plena asistencia. A Aristóteles, que fundó una de las más tempranas universidades y decía a sus alumnos que la diferencia entre el sabio y el ignorante es la misma que entre el vivo y el muerto. Los libros han legitimado, es cierto, acontecimientos terribles, pero también han sustentado los mejores relatos, símbolos, saberes e inventos que la humanidad construyó en el pasado. En la Ilíada contemplamos el desgarrador acercamiento entre un anciano y el asesino de su hijo. En los versos de Safo descubrimos que el deseo es una forma de rebeldía. En la historia de Heródoto aprendimos a buscar la versión del otro. En Antígona vislumbramos la existencia de la ley internacional. En las troyanas nos enfrentamos a la barbarie propia. En una epístola de Horacio encontramos la máxima ilustrada, atrévete a saber. En el arte de amar de Ovidio hicimos un curso intensivo de placer. En los libros de Tácito comprendimos los mecanismos de la dictadura. Y en la voz de Séneca escuchamos un primer grito pacifista. Los libros nos han legado algunas ocurrencias de nuestros antepasados, que no han envejecido del todo mal. La igualdad de los seres humanos, la posibilidad de elegir a nuestros dirigentes, la intuición de que tal vez los niños estén mejor en la escuela que trabajando, la voluntad de usar y mermar el erario público para cuidar a los enfermos, los ancianos y los débiles. Todos estos inventos fueron hallazgos de los antiguos, esos que llamamos clásicos, y llegaron hasta nosotros por un camino incierto. Sin los libros, las mejores cosas de nuestro mundo se habrían esfumado en el olvido. Hace una buena revisión sobre la importancia del de los libro, libros. que aunque se pierda siempre quedará el ebook, que no se van a perder nunca realmente. Da una visión
más optimista, ¿no? Yo creo que el libro nunca se va a perder. Por eso queríamos acabar con este texto, que es un poco más optimista que algunos que hemos leído. Sí. El libro siempre va a estar ahí, ¿no? Si lleva miles y miles de años, continuará. Y lo que tenemos que conseguir es despertar el interés por seguir investigando pues en nuestro entorno, ¿no? Compartir experiencias de libros para que nos enriquezcamos entre todos. O sea, el mismo final de Fahrenheit es muy esperanzador, Es ¿no? muy esperanzador. Aunque Porque acaba en el que esos personajes itinerantes que huyen de los bomberos queman también los libros, pero por miedo, y lo que hacen es memorizar los libros y dicen que en algún momento acabará la guerra, volverá una generación que quiera escucharlo y escribir de nuevo esos libros. Que también ha pasado. la mejor versión de La mejor versión, sí. Que eso también ha pasado un poco con la literatura clásica, ¿no? Sí, se han reescrito, ¿no? Todo un proceso de reescritura. Sí. sí, o de inspiración incluso, ¿no? O sea, libros que han inspirado y se vuelve a contextualizar, pero es como un referente, ¿no? Claro que sí. Bueno, habéis elegido unos textos impresionantes, de verdad. Enhorabuena a los tres. Muy bien, muy bien, muy bien.